Muy buenos días, hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estamos muy contentos de saber que un buen grupo de hermanos, hermanas y amigos están conectados, escuchando y siendo edificados con la enseñanza de la Escritura. Vamos a ir a la palabra de Dios en este día, al libro de Josué, capítulo 22. Hemos estado ya estudiando por algún tiempo este hermoso y desafiante libro y hoy nos corresponde el capítulo 22 de nuestro libro de Josué. Josué, capítulo 22. Voy a comenzar leyendo solo los primeros versículos de este capítulo. Dice así: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Vamos a continuar con el estudio de este hermoso libro y llegamos en este momento a un momento muy especial en la historia de Israel. Solo para que recordemos, y solo para hacer un breve repaso, recordemos que Israel salió de 400 años de esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, con plagas y señales increíbles. Luego, en unos pocos meses, llegaron a la tierra de Canaán, a orillas del río Jordán, y antes de entrar enviaron espías para reconocer la tierra. Sin embargo, lamentablemente, ellos dudaron del poder de Dios. Ellos cuestionaron la capacidad de su Dios, que los había liberado de Egipto, de ser capaz de poseer y conquistar aquel territorio. Entonces, Dios mismo los castigó por su incredulidad y tuvieron que, en castigo, deambular por 40 años en el desierto. Después de deambular por 40 años en el desierto bajo el liderazgo de Moisés, nuevamente regresan a la tierra de Canaán y frente al Jordán, antes de entrar a esta tierra prometida, la tribu de Rubén, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés piden a Moisés que se les asigne tierras a este otro lado del río Jordán, al lado oriental, lo que era conocido como la tierra de Basán. Y Dios permite esta idea, pero con una condición, con la condición de que los varones de guerra de estas tribus, de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, se comprometan a entrar junto con el resto de las tribus de Israel a poseer, a conquistar y a repartir este nuevo territorio de Canaán, ¿no es cierto?, entre las tribus de Israel. Así es que entraron alrededor de 40.000 varones y soldados de estas tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, entraron junto con sus hermanos, comprometidos con ellos, hasta que se sometiera y se repartiera el territorio de Canaán. Así que estos 40.000 varones sirvieron en el ejército conquistador, pero ahora bajo el liderazgo de Josué, ya que Moisés había muerto. Así es que durante un largo tiempo, ya hasta que todo Israel hubo logrado someter y repartir todo el territorio de Canaán, un largo tiempo, aproximadamente 7 a 10 años, hablamos varios años,
ya alrededor de 7 a 10 años, que fue lo que duró finalmente todo este proceso. Ya una vez que se haya concluido este proceso, estos varones de guerra podían regresar ya a sus territorios. Y esto es lo que estamos viendo acá en Josué capítulo 22, ya el cumplimiento de esta promesa. Ya no pierdas tu texto acá en Josué 22, pero voy a leerles, o si quieren me acompañan, a Josué capítulo 4, para ver un poquito del contexto de este compromiso. En Josué capítulo 4, solo unos capítulos antes, los versículos 11 al 14 de Josué capítulo 4 dicen así: cuando todo el pueblo acabó de pasar el río Jordán, ya esto es 7 o 10 años atrás, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, por este compromiso que ellos habían asumido. Verso 13. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Así que esto que ocurre aquí en Jueces capítulo 4, ¿verdad? Vemos que tiene un término, vemos que se concluye una etapa en Josué capítulo 22. ¿Ya? Josué capítulo 4, capítulo 22. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, en este momento, en Josué capítulo 22, vemos la despedida, ya el retorno de estos varones a sus respectivos territorios, es decir, cruzando nuevamente, devolviéndose, ¿no es cierto?, al otro lado del río Jordán, al lado oriental del río Jordán, ya lo que se conocía en aquel tiempo como el territorio de Basán, ¿ya? Y en este capítulo, por lo tanto, vemos algunas historias muy importantes y muy interesantes. Ya el título del mensaje esta mañana es Problemas, malos entendidos y soluciones sabias. Problemas, malos entendidos y soluciones sabias. Porque la historia que vamos a estudiar en esta oportunidad nos habla de todo esto y nos habla de algunos aspectos muy importantes y muy interesantes que nosotros también, hoy en día, en nuestro contexto actual, también necesitamos tener en cuenta. Ya después de ya varios meses de cuarentena, después de varios meses, ¿verdad?, de aislamiento, muchas veces hay malos entendidos, muchas veces hay problemas de relaciones en los hogares, en las familias, y es importante tener sabiduría de parte del Señor de cómo enfrentar correctamente, ¿verdad?, todos estos desafíos que se nos presentan en un tiempo especial como en el que estamos viviendo. Así es que vamos a hablar de esto, problemas, malos entendidos y soluciones. Y ahora en particular vamos a empezar a estudiar, ¿verdad?, esta despedida, este retorno y qué es lo que ocurrió ya cuando estas tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés ya regresan después de haber cumplido con su tarea, de haber cumplido con su misión, después de haber dicho tarea cumplida, ahora nos vamos para la casa. Y vamos a ver tres aspectos que son muy relevantes y muy interesantes, ¿ya? Y en primer lugar, número uno, vamos a hablar de la importancia de la fidelidad. La importancia de fidelidad, especialmente en cumplir los compromisos asumidos. Vemos que estas tribus cumplieron su compromiso asumido. Hoy en día, cuando pocas personas cumplen sus compromisos, estamos en tiempos hoy en día donde pocas personas cumplen su palabra. Ya, tristemente, la palabra de algunos no vale nada, porque prometen y no cumplen. Ya, y esto en todo aspecto y en todo nivel. Personas que dejan botada a su familia, personas que dejan botada sus estudios, personas que dejan botada sus compromisos laborales, personas que dejan botada, ¿verdad?, sus compromisos personales. Vemos que hoy en día se tienen que firmar contratos, se tienen que poner cláusulas para asegurar que las personas cumplan con su palabra.
Sin embargo, nosotros vemos acá una historia de fidelidad, de compromiso, una historia, ¿verdad?, de hombres que fueron capaces de cumplir su palabra hasta el último momento y que una vez que la cumplieron pudieron decir tarea cumplida, misión cumplida, tarea hecha. Y vemos en esto un ejemplo de fidelidad. Vamos a hablar en primer lugar de eso, la importancia de la fidelidad, sobre todo en cumplir los compromisos asumidos. Eso lo vemos acá, ya de los versículos 1 al 9 de nuestro texto, en Josué capítulo 22, de los versículos 1 al 9. Ya leímos ya el versículo 1 y 2, donde vemos que ellos fueron fieles en cumplir su palabra. Dice, por ejemplo, el versículo 1, o sea, el versículo 2, dice, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y después dice, y habéis obedecido a mi voz. Después dice el versículo 3, no habéis dejado a vuestros hermanos. Y esto nos habla de la fidelidad en cumplir sus promesas y su fidelidad hacia sus hermanos. Ya dice el verso nuevamente, versículo 3, no habéis dejado a vuestros hermanos. Y esta fidelidad se manifestó a través de un largo tiempo. Dice el verso 3, en el largo tiempo hasta el día de hoy. Este largo tiempo hace referencia a entre 7 a 10 años aproximadamente, no menos de 7 años, que ellos estuvieron, ¿verdad?, en un servicio activo sirviendo dentro del ejército conquistador, junto con el resto de las tribus de Israel, cumpliendo con su deber. Ellos estuvieron cumpliendo con su deber. Y esto significó para ellos 7 años de su vida, o más, probablemente 10 años de su vida. Por lo tanto, vemos un compromiso fiel ya y responsable a través del tiempo. Ellos fueron fieles en cumplir su palabra, fueron fieles con sus hermanos, fueron fieles en cumplir sus promesas, dice el versículo 4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, ¿verdad? Y este es el compromiso que ellos habían asumido. Hasta ese momento ellos estaban comprometidos con sus hermanos. Habían hecho una promesa ante Moisés y ahora la estaban terminando de cumplir. Ellos también vemos que fueron fieles no solo a sus hermanos, sino también al Señor y a las promesas que Dios había dado a ellos. Dice el versículo 4, como lo había prometido, dice el versículo 4, voy a leerlo completo, dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, dio al otro lado del Jordán. Dios había prometido algo y Dios también fue fiel cumpliéndolo, de que iba a dar reposo, ¿verdad?, que iba a dar dominio de estos territorios a la nación de Israel. Así que Dios exige fidelidad primeramente porque Él es fiel. Él cumplió su palabra. Por lo tanto, se ve un cuadro hermoso de cómo los hombres de guerra, ¿verdad?, de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés fueron fieles a su palabra, pero también vemos cómo Dios mismo había sido fiel a su palabra. Así que vemos la importancia de la fidelidad. También me llama la atención que de los versículos 6 al 9, lo vamos a leer ahora, ¿ya?, el pueblo de Israel también de alguna manera fue fiel en expresar su gratitud a estas tribus, ¿ya? Antes de leer el versículo 6, voy a leer el versículo 5, porque cuando Josué envía de regreso a estas tribus, ya hacia el lado oriental del río Jordán, para que regresen, ¿verdad?, a sus territorios antes ya asignados, Josué también los desafía a que se mantengan fieles en su compromiso con el Señor. Dice el verso 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Jehová, dice el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Dice que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Mira el consejo y la recomendación que Josué les da a estas tribus en su regreso. ¿Te suena parecido?
Sí, en el Nuevo Testamento vemos también cómo el Señor, ¿verdad?, nos ordena a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amarle a Él primero más que a todo lo demás. Bueno, esto mismo lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pactos de compromiso, pactos de fidelidad. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, ellos habían sido fieles en lo poco. Ellos habían sido fieles en cumplir un compromiso terrenal. Ahora debían ser fieles en cumplir, ¿no es cierto?, un vínculo y un compromiso espiritual con su Dios, con Jehová, Dios de los ejércitos. Así es que Josué, ¿verdad?, sigue insistiendo en este concepto de fidelidad. Ahora bien, vamos al versículo 6 al 9. Porque aquí vemos que el pueblo de Israel también fue fiel en expresar su gratitud a estos guerreros, a estos varones que cumplieron con su deber. Dice, el verso 6 está hablando aquí de Josué. Dice, bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Dice el verso 7, también la media tribu de Manasés había dado, dice también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, ¿ya? Más a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, dice, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Ya aquí simplemente está diciendo de que Moisés había dado heredad, había dado posesión, ¿verdad?, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés en el territorio de Basán, que antes había sido el rey Og, un rey, ¿no es cierto?, pagano, y que habían sido conquistados antes de cruzar el Jordán. Entonces Moisés fue el que repartió ese territorio a estas tribus que ahora están regresando, ahora están volviendo a poseer su territorio. Pero hubo otra parte de la tribu de Manasés que se quedó en Canaán, y a esa parte también Josué fue el que les asignó territorio como heredad. Ya Josué también se preocupó de esta media tribu que había quedado dividida, había quedado separada, ¿verdad?, para que también pudieran recibir su herencia dentro de la tierra de Canaán. Entonces dice el versículo, al final del versículo 7, ¿verdad?, ya después de haberlos bendecido, es decir, Josué los bendijo. Pero mira lo que sigue a continuación. Dice, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos, es decir, lleguen a sus territorios y compartan con el resto de sus familias el botín de toda esta conquista. Verso 9, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, ya que era donde estaba el tabernáculo, donde estaban todos reunidos, el centro de operaciones que había en ese momento, ya el centro de comando que había en ese momento, donde estaba Josué y el sumo sacerdote, Eleazar, desde Silo, dice que está en la tierra de Canaán para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandamiento de Jehová por conducto de Moisés. ¿Ya? Entonces vemos cómo acá se configura una serie de eventos, de culminación de ciertos eventos, y cómo se destaca y se honra, se bendice también, ¿verdad?, la fidelidad a estos compromisos. Vemos cómo el pueblo de Israel bendijo, cómo Josué bendijo a estas tribus, ya con una bendición de prosperidad y a la vez también con bienes materiales. Fueron bendecidos por su fidelidad, fueron recompensados por su esfuerzo, fueron honrados por su servicio. Ya, un dato interesante y que tiene sentido con algo que va a ocurrir más adelante es que Josué, que también se llamaba, en realidad Josué se llamaba Oseas. Oseas significa libertador. Esto está, no lo busquen, en Números 13, de los 8 y 16. ¿Ya? Antiguamente el nombre de este personaje era Oseas, que significa libertador. Pero Dios,
ya a través de Moisés, le cambió ese nombre y le puso por nombre Josué, que significa Jehová es el libertador. ¿Ya? Una leve variación del nombre. Esto lo vemos en Números 13, ya 8, voy a leerlo yo. Dice que Oseas, ya que después se llamó Josué, dice de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y si saltamos de ahí, de Números 13 al versículo 16, yo lo voy a leer, dice, entonces, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, ya que era de la tribu de Efraín, le puso Moisés el nombre Josué. ¿Ya? Se llamaba libertador, ahora se va a llamar Jehová es el libertador. Ya quizás anticipando que él iba a ser el sucesor de Moisés y el que iba a permitir, ¿verdad?, que Israel conquistara la tierra de Canaán. ¿Por qué menciono esto? Porque Josué era de la tribu de Efraín y la tribu de Efraín era la tribu hermana directa de Manasés. Ya recuerda que Manasés y Efraín eran los descendientes de José. José había sido bendecido por Dios y había recibido doble porción de herencia. Y esta doble porción se manifestó en Efraín y en Manasés. Entonces, de alguna manera, Josué tenía un vínculo muy cercano, muy especial, ya con la tribu de Manasés específicamente. Esta tribu que se había separado, se había dividido en dos. Unos se fueron al lado occidental, se quedaron más bien en el lado occidental del territorio de Canaán y otros se fueron al lado oriental, al otro lado del Jordán, ya para poseer sus tierras juntos con la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Ahora, vemos acá, ¿no es cierto?, la importancia de la fidelidad. Dios es fiel, Dios cumple su palabra, pero es importante que nosotros también seamos fieles al Señor, que cumplamos, ¿verdad?, con el Señor y con nuestros hermanos. Un compromiso de fidelidad, un compromiso de servicio, un deber asumido unos con otros. ¿Ya? Dios es fiel y Dios quiere que nosotros también seamos fieles. ¿Ya? Y Josué, cuando envía de vuelta a estas tribus, a estos guerreros, ¿verdad?, les exige nuevamente este compromiso de fidelidad a Dios, ya que deben servirlo, deben honrarlo, deben adorarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Igual que nosotros también debemos amar al Señor con todo nuestro ser y ser fieles en nuestras responsabilidades, fieles en nuestros compromisos, fieles en nuestro deber hacia Dios, pero también hacia nuestros hermanos. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, ya sea en el templo o como lo estamos haciendo ahora en nuestras casas, cuando estamos conectados ya y estamos ministrándonos unos a otros, llamándonos, escribiéndonos, mandándonos mensajes, lo hacemos porque tenemos un pacto de compromiso, tenemos una relación de fidelidad los unos a los otros. Y eso Dios destaca y eso Dios honra en su palabra. Si nosotros somos fieles en lo poco, ya en nuestra relación unos con otros también vamos a ser fieles en lo más, en nuestra relación con el Señor y con otras personas que podamos ministrar y servir. Ya, así que vemos aquí un tremendo ejemplo de fidelidad, un tremendo ejemplo de cumplimiento con su deber. Soldados, ¿verdad?, que pudieron estar orgullosos, a su regreso estar orgullosos de haber cumplido con su servicio, de haber cumplido con su palabra. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar y vamos a ver en este estudio la importancia de la lealtad. Ya hablamos ya de la importancia de la fidelidad, especialmente en el cumplimiento de los compromisos. Vamos a ver ahora de los versículos 10 al 20, ya, de nuestro texto, de Josué capítulo 22, el punto número 2 de este mensaje, la importancia de la lealtad. Ya, la fidelidad y la lealtad a Dios son cosas muy importantes. Lealtad especialmente en adorar al único Dios verdadero, donde y cómo corresponde. Es decir, a su manera. Adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Y eso lo vemos de los versículos 10 al 20. Y vamos a ver que en este contexto, aquí en el relato, hubo un problema, ya un malentendido terrible que se generó cuando estas tribus, estos guerreros de estas tribus regresaban a sus territorios. Eso lo vemos de los versículos 10 en adelante. Ya dice el verso 10 lo siguiente. Y llegando
estas tribus de Rubén, Efraín y la media tribu de Manasés, dice, y llegando a los límites del Jordán, ya que está en la tierra de Canaán, ya antes de cruzar el Jordán, antes de cruzar este río para llegar a sus territorios ya asignados anteriormente por Moisés, dice, llegando allí, dice, al límite, ¿verdad?, del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, mire lo que dice, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Ya? Un altar, edificaron un altar. Y los hijos de Israel, ya, el resto de las tribus que se quedó en la tierra de Canaán, ya oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Ahora, hay que entender un poquito aquí el contexto, porque un altar en aquellos días significaba algo. Un altar era construido para sacrificar animales y adorar a Dios. Sin embargo, a estas alturas ya se había establecido un altar único en Silo, donde también estaba el tabernáculo, ya el lugar santo y el lugar santísimo, donde Dios había establecido, ¿verdad?, claramente que se le honrase, que se le glorificase y que se le adorase. Por lo tanto, levantar otro altar en otro lugar, básicamente era una herejía. Básicamente era desconocer lo que Dios había establecido allá en Silo. Ahora bien, ¿qué fue lo que entendieron el resto de las tribus de Canaán, las que se quedaron en Canaán? Entendieron de que ellos estaban edificando otro altar. Y eso les pareció mal, eso les pareció muy mal. Y aquí vemos que se empieza a generar todo un tema, ¿no es cierto?, de malentendido y un tema de enojo, ya que vamos a ver muy justificado por lo demás. Dice el versículo 12, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, que era donde estaba este único altar ya definitivo, ya establecido ahí, ¿no es cierto?, junto al tabernáculo, ya que Dios también había establecido en ese lugar, ya, dice, se juntaron en Silo para, miren lo que dice, subir a pelear contra ellos. Es decir, estamos aquí en el comienzo de una guerra civil. Estamos aquí a puertas de que comience una guerra civil entre las tribus que están en Canaán y estas tribus que están regresando, ¿no es cierto?, a su territorio, después de haberlas bendecido, después de haberlas honrado por su fidelidad. Ahora hay un tremendo peligro de que entre estas tribus, ¿no es cierto?, se genere un conflicto armado, una guerra, una batalla. Eso es lo que está pasando aquí, ¿ya? Algo terrible. Hermanos matando a sus propios hermanos. Eso es lo que ocurre en una guerra civil, ¿ya? Algo realmente problemático, ¿ya? Debemos entender algo. Israel exigía ser leales a Dios, ¿no es cierto?, y a la santidad a Dios. ¿Ya? Israel exigía ser leales a la santidad de Dios, a esto de ser apartados para Dios. Israel exigía ser leales a la adoración a Dios, ya en el único lugar establecido por Dios. Israel exigía ser leales a su hermandad unos con otros, ¿ya? Y aquí vemos que Israel se enoja con estas otras tribus al punto de formar un ejército para ir a destruir a estas personas. Ahora, sigamos la lectura. Versículo 13. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, dice, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Después voy a hablar acerca de este personaje muy importante, ¿ya? Y junto con él, dice el verso 14, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo,
Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Esa es la pregunta ya bastante lógica y bastante sincera, ¿verdad?, que le hicieron a estas tribus. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué se rebelan contra Jehová? ¿Por qué edifican un altar si el único altar único y verdadero establecido por Dios está en Silo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué desconocen, ¿verdad?, la honra, la adoración que debe ser dada a Jehová, al único Dios verdadero, a la manera que Él estableció? Ya, ellos recién habían sido bendecidos, recién habían sido despedidos, recién habían sido honrados por su fidelidad, y ahora se está poniendo en duda su lealtad. Su lealtad. Ellos fueron fieles en cumplir su compromiso, pero ahora se les está cuestionando su lealtad. ¿Ya? Fueron reconocidos fieles en su servicio, en su labor, ¿verdad?, en su tarea, pero ahora se les está cuestionando el corazón y las intenciones de su corazón. ¿Ya? Es más, dice el versículo 17, ya que las tribus de Israel trajeron a la memoria la maldad de Peor, ya, la maldad de Peor. Peor era un lugar, ya, en donde había ocurrido un hecho muy triste en la historia de Israel. ¿Ya? De los versículos 17 al 18 vemos que sacan a la memoria este evento que ocurrió y después lo vamos a buscar. Dice: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él, Jehová, contra toda la congregación de Israel. Ellos todavía tenían fresquito en su mente ya el problema que hubo en Peor, la maldad que hubo en Peor. ¿Y qué maldad fue esta? Bueno, acompáñeme por favor a Números capítulo 25. No pierdas tu texto acá en Josué 22, pero acompáñame para entender mejor lo que está pasando aquí, ya, a Números capítulo 25, versículos 1 al 9. Del 1 al 9 de Números 25 dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Ya? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, si nosotros vemos más allá del contexto, no lo vamos a leer, ya solo se los voy a explicar, ya vemos a Balaam, que aconsejó al rey de Balac, ya al rey de Moab, aconsejó de qué manera, ya, ellos podían proceder para lograr que Dios mismo maldijera a la nación de Israel. Porque Balac ya quiso contratar a Balaam para que maldijera a la nación de Israel. Balaam no pudo hacerlo porque Dios se lo impidió. Pero Balaam ya dio un astuto y pérfido consejo. Ya, dile a las muchachas ya, de tu reino, ya, que se arreglen, ¿verdad?, que se pongan muy seductoras y empiecen a seducir a los hijos de Israel. Y así empiecen a emparentar con ellos. Y así se empiecen a relacionar, ¿verdad?, unos con otros, siendo que Dios había dicho a la nación de Israel que no se emparentara con las naciones paganas. Entonces, en este consejo malicioso, tristemente muchos jóvenes cayeron en la trampa. Y esto generó un problema de corrupción en la santidad que el pueblo de Israel debía tener para Dios. Entonces dice el versículo 1, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Miren lo que dice. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esa es la maldad de Peor, ¿verdad? O Baal Peor, porque el ídolo que se adoraba en aquel lugar era el ídolo Baal, un ídolo terrible que había en aquel territorio, ¿ya? Un ídolo que tenía una cara de chivo, ¿verdad?, y que exigía sacrificios humanos. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel,
ya no falta, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, quizás para que tuvieran compasión de ella, quizás para que la aceptaran, quizás para que no fueran tan estrictos. Dice, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, ¿te acuerdas? El mismo que fue enviado a averiguar de esta situación. Y lo vio Finés, que era hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, Eleazar, que después llegó a ser el sumo sacerdote porque era hijo del sacerdote Aarón, ya que todavía hasta este momento estaba allí, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Este jovencito, porque era jovencito en ese tiempo, ya se encendió en celo ya por la santidad de Jehová y agarró una lanza. ¿Y sabes qué hizo con esa lanza? Mira lo que dice el verso 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, seguramente este tipo con su mujer salió arrancando, ¿ya? Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, es decir, los atravesó a los dos con la lanza. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y miren lo que dice, y murieron en aquella mortandad, ¿cuánto? 24.000. Eso es lo que dice, 24.000 personas murieron por esta maldad de Baal Peor. Entonces esto lo tenía muy fresco todavía en la mente ya los israelitas de aquel tiempo. Esto había ocurrido muchos años atrás, pero todavía estaba fresquito ahí en la mente ya y el corazón de los israelitas. Entonces, por esto entendemos, ¿verdad? Ya en Josué capítulo 22, volvamos a nuestro texto, que ellos estaban tan preocupados y tan enojados ya con estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, de haber hecho este altar, ¿no es cierto?, sustituto, como ellos pensaban, ya así era lo que ellos pensaban estas tribus de Israel, este altar sustituto, ¿verdad?, en vez de el que estaba en Silo, ya porque ellos sabían de que la idolatría, ya habían tenido la experiencia que la idolatría siempre trae mortandad y siempre trae consecuencias terribles ya ante la santidad de Jehová. Ahora, incluso, volvamos a nuestro texto en el verso 19, incluso estas tribus de Israel les ofrecieron territorio en Canaán a estas tribus transjordánicas. Les dijeron, mira, si quieren adorar al Señor, adórenlo como corresponde, y si es necesario, cedemos parte de nuestros territorios y se los damos a ustedes para que se queden acá y no se aparten, ¿no es cierto?, de la adoración al Dios vivo y verdadero. Miren lo que dice el verso 19. Dice, volviendo a nuestro texto en Josué 22, dice, si os parece que la tierra de vuestra posesión al otro lado del Jordán es inmunda, porque ellos quizás pensaron, hicieron este altar como para santificar esa tierra, ¿ya? Pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, ¿ya? Es decir, en Canaán, y tomad posesión entre nosotros. No os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová vuestro Dios. Es decir, les podemos dar herencia, les podemos dar territorio aquí, pero no hagan esta herejía, no hagan esta maldad. ¿Ya? Es decir, fueron de alguna manera a tratar de negociar con ellos para evitar un conflicto, ofreciéndoles incluso territorio. Incluso es más, ya añadieron al argumento que estaban dando ya otro evento que pasó en el pasado y que también revestía, ¿no es cierto?, gran importancia y gran relevancia en este contexto actual. Trajeron a la memoria otro pecado que cometió la nación de Israel. Trajeron a la memoria la prevaricación de Acán, la transgresión de Acán. Cómo él había transgredido, había prevaricado, había quebrantado el mandamiento de Dios cuando lograron conquistar Jericó y Acán tomó del anatema. ¿Ya? Dios había dicho que una vez conquistado Jericó, todo el oro, todo el dinero, todos los bienes, ya nadie tocara nada de eso, porque eso iba a ser dedicado exclusivamente a Jehová, porque era la primicia. Jericó era el primer reino destruido
conquistado por los israelitas cuando entraron a la tierra de Canaán. Y Dios derribó los muros y Dios hizo esa batalla que se transformara en una victoria para Israel. Entonces, el primer botín iba a ser de Jehová, iba a ser para la adoración en el templo de Jehová. Por lo tanto, nadie podía ni debía tomar nada de ese botín. Pero hubo un hombre que a escondida, Acán, tomó de ese botín, tomó del anatema. Ya, no pierdas tu texto acá, pero acompáñenme a Josué capítulo 7, versículo 1. ¿Ya? Vamos a leer solo un versículo. Josué capítulo 7, el versículo 1, un poquito más allá, esto ocurrió, ¿verdad?, 7 años atrás aproximadamente, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, dice, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Ya? No vamos a volver a estudiar toda la historia, pero simplemente les recuerdo que por este pecado de un solo hombre, a escondidas, Acán, ¿ya?, significó que cuando Israel después fue a conquistar otro territorio llamado Ai, que era mucho más pequeño, mucho más indefenso que Jericó, Israel sufrió una derrota terrible y muchas personas murieron. ¿Por qué? Porque Dios había apartado su bendición. ¿Y por qué había apartado su bendición de Israel? Por el pecado de Acán. Porque había pecado en medio de la tierra de Israel, en medio del pueblo del Señor. De la misma manera, cuando hay pecado en nuestras vidas, eso nos afecta a todos. Ya, cuando hay pecado en algún hermano de nuestra iglesia y hermanos que perseveran en el pecado, eso no solo afecta a sus vidas, no solo destruye su familia, sino también afecta a toda la congregación. Por eso es que es importante mantenernos comprometidos y santos al Señor. Por eso es que es importante mantener nuestras cuentas al día con el Señor, humillarnos ante el Señor para que el Señor no aparte su bendición de sobre nuestras vidas. Porque eso fue lo que le ocurrió a la tierra, a la nación de Israel en aquel tiempo. Y por eso también, como en el desastre de Baal Peor, también con la iniquidad de Acán, muchas personas murieron, personas inocentes. Incluso después Acán fue castigado, fue juzgado. Y no solo murió él, sino que toda su familia, hasta su ganado, su esposa, sus hijos, toda su descendencia fue destruida por culpa de su avaricia, por culpa de su pecado, por pensar que podía engañar a Dios y que podía en oculto, ¿verdad?, prevaricar. Podía pecar, ¿no es cierto?, sin que nadie lo supiera. No, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es lo que las tribus de Israel le están sacando en cara a estas tribus que se están regresando a su territorio y que están edificando este supuesto altar alternativo. Ahora, por eso es que, ¿verdad?, están tan enojados estas tribus de Israel. ¿Ya? No es simplemente algo pasajero, no. Para ellos se lo tomaron como muy importante. Ellos vieron que Dios cumplió su palabra en darles la conquista del territorio de Israel y por lo tanto ahora ellos debían responder con fidelidad y con lealtad a Dios. Como vimos en un principio, la importancia de la fidelidad, aquí estamos viendo la importancia de la lealtad. Ellos debían mantenerse leales, ¿verdad?, al Señor. Ellos debían mantenerse leales a la adoración a Dios como a Él le corresponde, como Él la exige, como Él la pide. Muchas veces he escuchado a personas decir, no, yo adoro a Dios o alabo a Dios a mi manera. Eso, hermanos, para Dios no existe, eso está mal, eso es una mentira del diablo. Tú no puedes adorar a Dios a tu manera. Dios mismo anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, conforme a la guía del Espíritu Santo en sus vidas y conforme a la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios como a nosotros nos place. Debemos adorar a Dios como a Él le corresponde. Dios dice en su palabra que debemos congregarnos y Dios estableció su iglesia y es su iglesia local la que Dios estableció para hacer su obra en este tiempo. Y es a ella, a nuestra iglesia, a la que le debemos fidelidad y a la que le debemos lealtad. No podemos andar adorando a Dios, ¿verdad?, en cualquier otro lugar. De hecho, esto fue un problema posteriormente, en los años, muy recurrente en la tierra de Israel, cuando edificaban lugares altos para adorar, lugares, ¿verdad?, alternativos para adorar a Dios, y esto trajo mucho problema, mucho dolor y trágicas consecuencias a la nación de Israel.
Tanto así que muchos se fueron poco a poco apartando de los caminos de Jehová y dejando de lado el templo, al punto incluso muchos años después que el templo quedó tan desolado, tan deshabitado, que finalmente, ¿verdad?, la ley de Jehová se había perdido. Tuvieron que encontrarla porque se había perdido. El testimonio escrito de la ley de Jehová se había perdido porque las personas empezaron, ¿verdad?, a creer que podían adorar y alabar a Dios a su manera. Entonces, ¿entendemos por qué están tan enojadas estas tribus con estas tribus que se apartaron? ¿Ya? Estaban realmente muy enojados, al punto de estar dispuestos a ir a una batalla, a una guerra y matar a sus propios hermanos. Después de haberles honrado, después de haberles bendecido y después de haberles visto cumplir con su tarea, resulta que ahora las quieren destruir. ¿Ya? Mira, hermano, por favor, los problemas que traen los malos entendidos, los problemas que trae el pecado muchas veces en nuestras vidas, pecados de amargura, pecados de resentimiento, pecados, ¿verdad?, de nuestra propia lujuria, de nuestra propia maldad. ¿Cómo eso puede llegar a destruir a toda una hermandad? Tristemente, en mi vida, a través del tiempo, he visto cómo iglesias se han destruido por problemas no tan graves, problemas pequeños, pero que fueron creciendo y creciendo, porque los hermanos no tuvieron la suficiente sabiduría para buscar, ¿no es cierto?, la solución en la palabra de Dios. Ahora, en tercer y último lugar de nuestro estudio esta mañana, justamente vamos a hablar de esto, de la importancia de la hermandad perpetua, ¿ya?, de cómo solucionar sabiamente los problemas y los malos entendidos, cómo actuar de manera bíblica ante las situaciones, ¿no es cierto?, complejas. Y esto lo vemos de los versículos 21 al 34, ¿ya? Por ejemplo, en el versículo 21 al 23 vamos a encontrar que hubo una clara explicación de lo ocurrido. Estas tribus, la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, explicaron, ¿ya?, por qué habían hecho este altar. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que aquí empieza a dilucidarse un poco este malentendido, porque eso fue un malentendido. Versículos 21 en adelante dice: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses. Interesante esta repetición, porque aquí están invocando, ¿verdad?, a Dios como testigo. Están diciendo: aquí estamos frente a Dios y frente a Dios vamos a dar nuestra respuesta. Ya, aquí el que juzga, el que determina, es el Señor. Así que están invocando y están clamando, ¿verdad?, en una repetición, ya, el nombre de Jehová. Ya están, por lo tanto, estableciendo algo como importante. Dice: Él sabe. Dios sabe cuál fue la intención de nuestro corazón en lo que hicimos. Eso es lo que está diciendo. Él sabe y hace saber a Israel. Es decir, Él va a dilucidar esto. Ellos no se deshicieron en excusas, simplemente invocaron al Señor y dijeron: Dios es el juez. Luego dice: si fue por rebelión, que era lo que pensaban las tribus de Israel, o por prevaricación, que es lo que pensaba, ¿no es cierto?, el pueblo, contra Jehová, si es así lo que ocurrió, ellos, invocando a Dios, dicen: no nos salves hoy. Es decir, Dios, si hicimos esto por maldad, no nos salves, destrúyenos. Están agachando su cabeza, ¿no es cierto?, para que la espada caiga sobre ellos. Dice ahora el versículo 23, sigamos. Si no hemos, dice: si nos hemos edificado altar para volveros en pos de Jehová, ¿ya?, o para sacrificar holocaustos u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demanda. Es decir, si edificamos este altar para hacer una adoración sustituta, para tener una adoración alternativa al altar que hay en Silo establecido, si estamos haciendo esto para ofrecer sacrificio, holocausto, ¿verdad?, a Jehová, ¿ya?, Jehová nos lo demande. Es decir, que Él nos juzgue y que Él nos destruya si es que hemos hecho esto. ¿Ya? Aquí ya está empezando como a ocurrir algo interesante, porque está estas tribus están como de alguna manera explicando lo que ocurrió. Dice el verso 24:
lo hicimos más bien, ¿ya?, por temor de que mañana, el día de mañana, en el futuro, vuestros hijos, vuestra descendencia, digan a nuestros hijos, a nuestra descendencia: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Ya, aquí están explicando lo que ocurrió. Jehová, dice el verso 25, ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Es decir, el día de mañana, ¿ya?, la descendencia de ustedes nos va a desconocer. ¿Ya? Nos va a desconocer. Tenemos ese temor, ese temor en nuestros corazones, que en el futuro ustedes nos desconozcan y nos aparten de la adoración a Jehová. Sigamos la lectura, verso 26. Por esto dijimos: edifiquémonos ahora un altar, pero mira, y aquí está lo importante, no para holocausto, ni para sacrificio. ¿Ya? Porque este era el problema central del asunto. ¿Ya? Un altar sustituto a la adoración a Jehová. Entonces ellos están diciendo: este altar no es para adorar a Jehová. Este altar no es para ofrecer sacrificios ni holocaustos a Jehová. Este altar no es un sustituto del altar en Silo. Sigamos la lectura. Verso 27. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, allá en Silo, ¿verdad? Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo acá? Aquí se está explicando el problema. ¿Ya? Por eso es importante saber escuchar, saber indagar, saber perdonar y saber entender la explicación. ¿Ya? Básicamente lo que estaban haciendo era un testimonio por temor a ser desplazados y olvidados. Un testimonio, ¿no es cierto?, para futuras generaciones, como lo vimos en el versículo 25. Futuras generaciones, con un propósito pedagógico y testimonial. Miren lo que dice el verso 28 ahora. Dice: nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, ya que ustedes no tienen parte con nosotros en la adoración a Jehová, entonces responderemos: mirad el símil, el testimonio, ¿verdad?, la representación, el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Es decir, tenía un propósito testimonial y a la vez un propósito pedagógico y a la vez un propósito de memorial, para recordar que estas tribus que están al otro lado del Jordán también son parte de la nación de Israel y también iban a seguir teniendo derecho a adorar al Dios vivo y verdadero, a pesar de que estaban al otro lado del río Jordán. Ahora, es muy importante aquí entender que también fue fundamental, junto con esta explicación, recurrir a la persona indicada para dar solución al problema. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el versículo 30, muy interesante. Dice, voy a leer el versículo 29 porque no lo leí, ¿ya? Porque básicamente ellos dicen de que no fue en ningún caso para abandonar o reemplazar el único altar verdadero que estaba en Silo, junto con el tabernáculo, ya, sino todo lo contrario. Ya fue para establecer un memorial, ¿verdad?, para establecer un elemento pedagógico y testimonial.
de que ellos sí eran parte de la nación de Israel y por lo tanto tenían derecho a adorar al Señor. Miren lo que dice el verso 29. Dice: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Esto estaba a varios kilómetros, ¿verdad?, hacia el occidente, en Silo. Ahora, verso 30. Oyendo Fines, el que había sido enviado, ¿verdad?, para saber de este asunto, oyendo Fines, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban las palabras que hablaron los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y los hijos de Manaset, le pareció bien todo aquello. Ahora, acuérdate quién era Fines. Fines era hijo del sacerdote Eleazar, ¿ya? Y Fines era el mismo que en el conflicto que hubo en Baal Peor mostró celo por Jehová, alanceando a esta pareja, ¿no es cierto? Que esta pareja que se presentó era, uno era uno de los príncipes de Israel y la otra muchacha era la hija del rey, ya, de aquel territorio de Moab. O sea, eran personas importantes. Entonces, Fines dice que en su celo por Jehová los alanceó. Esto nos habla de la importancia de saber recurrir a personas indicadas, apropiadas, para buscar una ayuda, un apoyo o una solución. Fines ya fue una persona que temía a Jehová y por eso fue enviada a solucionar este asunto. Pero también no olvidemos que Fines ya era una persona que representaba de alguna manera ya el sacerdocio, la santidad a Jehová. ¿Ya? Algunos se han preguntado, ¿ya?, por qué en Josué capítulo 22 no aparece ni Josué ni Eleazar, el sumo sacerdote. Algunos se han preguntado eso. ¿Por qué Josué no fue? Bueno, quizás Josué no fue porque como era ya medio emparentado con la media tribu de Manasés, acuérdate que él era de Efraín, ¿ya? Y Efraín y Manasés eran tribus muy cercanas. Entonces quizás no fue Josué para que el asunto fuera lo más objetivo posible. Tampoco fue Eleazar porque quizás a esta altura ya estaba viejito. Ya recordemos que vamos a ver después en el capítulo siguiente que Josué y el sacerdote ya estaban muy ancianos, ¿ya? Entonces enviaron a la persona indicada, a la persona apropiada. Ya, de aquí en adelante venía una nueva generación y Finés era parte de esa nueva generación que tenía que levantarse. Así que él, Finés, era la persona más indicada para llevar adelante este proceso. Ahora, por favor, no pierdas tu texto acá. ¿Ya? No pierdas tu texto acá en Josué capítulo 22, pero acompáñenme un momento a Números 25, versículo 10, para que veamos, ¿ya?, por qué Finés era tan importante en este momento. ¿Ya? Números 25, 10 al 13. Leímos anteriormente Números 25, 1 al 9, ¿ya?, que básicamente era, ¿no es cierto?, el terrible, ¿verdad?, prevaricación o la maldad que ocurrió allá en Baal Peor, ¿ya? Y vimos la historia de cómo Finés, ¿verdad?, se levantó con la lanza y atravesó a estas personas que estaban quebrantando el compromiso de santidad a Jehová, ¿ya? Pero mira por favor ahora cómo Dios toma, ¿no es cierto?, el corazón de Finés, cómo Dios bendice a Finés. Dice en el versículo número 25, versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 13. Dice: entonces Jehová, después que Finés hizo este acto de celo, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Aquí está hablando de un buen celo, no de una celopatía o algo enfermizo, está hablando de un celo por Jehová. Esto mismo se aplicó al Señor Jesucristo, cuando se dijo: el celo de tu casa me consume. Y fue Cristo, ¿verdad?, que en su celo purificó 2 veces el templo en Jerusalén. 2 veces lo hizo, ¿verdad?, purificando ese templo, sacando a los mercaderes, a los comerciantes y diciendo que no hicieran de la casa de oración, ¿no es cierto?, cueva de ladrones, ¿ya? Entonces hay un celo por la santidad de Dios, un celo por servir a Dios con fidelidad y con lealtad. Y Finés, este sacerdote, ¿verdad?,
en aquel tiempo, hijo del sacerdote Eleazar, está asumiendo su responsabilidad, su compromiso, asumiendo su rol, ¿verdad? Y es enviado a, ¿verdad?, a solucionar este problema que justamente tenía que ver con una supuesta falta de lealtad a Jehová. Dice el versículo 11, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado por el celo entre ellos, por lo cual yo, dice, no he consumido en mi celo los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Ya? Volvamos a nuestro texto, a Josué capítulo 22, ya estamos concluyendo. Vemos entonces a este hombre con celo establecer, ¿verdad?, allá en Número, la verdadera santidad y adoración al Señor. Y este mismo hombre, bendecido por Dios, honrado por Dios, y en una bendición perpetua a través del tiempo, ¿verdad?, asumiendo ahora una responsabilidad. Es muy probable que por eso aquí no he mencionado ni Eleazar ni Josué. Incluso algunos críticos piensan que este capítulo se escribió posterior a los hechos que ocurren acá, ¿no es cierto?, contemporáneos a Josué. Yo no creo eso. Yo creo que simplemente es porque aquí vemos de manera muy natural cómo la nueva generación de liderazgo está asumiendo su compromiso, ¿ya? Y a la vez estamos viendo acá, ¿verdad?, cómo sabiamente Josué y Eleazar enviaron a la persona más apropiada, más indicada, con imparcialidad, para deliberar acerca de este asunto. Sin duda, Finés era la persona más indicada, ya un joven que en su tiempo fue bendito por su celo y pasión a Jehová. De todo esto aprendemos algo sumamente importante. Somos un pueblo de adoradores. Dios, Cristo mismo allá en Juan capítulo 4 lo declara. Dios es adorado en espíritu y en verdad, ¿ya? Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya Él está buscando verdaderos adoradores que le alaben y que le honren conforme a su santidad y a su manera. Por lo mismo, nosotros debemos ser fieles, debemos ser leales, debemos ser unidos a la palabra del Señor para que juntos honremos a Dios. Y solo así vamos a tener el impacto y la influencia en nuestra sociedad perdida a nuestro alrededor y vamos a poder seguir multiplicándonos de generación en generación. Ya es triste como muchos creyentes pierden su testimonio. Es más, es triste como muchas iglesias pierden su testimonio. Allá en Apocalipsis son mencionadas algunas iglesias y algunas se dice de que si no se mantienen fieles va a ser quitado su candelero. Es decir, van a perder su testimonio. Así muchas iglesias hoy en día han perdido su testimonio por culpa de hermanos y hermanas que no han tomado en serio la fidelidad, la lealtad y la santidad al Señor. Dios es celoso. Él nos anhela, dice, su espíritu nos anhela celosamente. No tenemos nada que buscar ni amar en este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso es que no debemos ser almas adúlteras, coqueteando con este mundo, sino comprometidos en fidelidad y en lealtad, en adoración a nuestro Señor, que es un Dios santo, 3 veces santo. Por eso debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso debemos hacer nuestros tesoros en el cielo y no en este mundo perdido, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él va a añadir el resto. Esta es la lección que aprendemos de toda esta historia de problemas, malos entendidos, pero también de soluciones, ya de saber escuchar, saber indagar, saber perdonar, saber entender la explicación y recurrir a las personas indicadas en sabiduría espiritual para solucionar las dificultades. Ya, finalmente termino con un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 2 al 6, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en
todos. Tenemos un único Dios a quien debemos adorar y debemos hacerlo todos juntos en santidad, en lealtad y en fidelidad. Así que es un desafío para cada uno de nosotros y también para toda nuestra iglesia. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, espero que este estudio les haya sido de mucho regocijo y bendición y de mucha edificación espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y un saludo a todos a quienes nos escuchan. Que Dios les bendiga.